Annyeonghaseyo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de esta letra, que en español puede sonar como la D o la T. Esta se llama 디귿. Atención, porque para escribirla lo haremos con dos trazos. Primero uno horizontal de izquierda a derecha. Después una línea en el mismo punto que hemos comenzado a hacer la otra, pero bajando hacia abajo y luego girando a la derecha de nuevo. Quedará como un rectángulo al que le falta un lado a la derecha. Si os fijáis, la segunda parte al escribirla es exactamente la misma que al hacer la N coreana. Y es que estas dos letras se pronuncian desde el mismo sonido. Ya lo expliqué en el vídeo de la N, pues muchas veces se pueden confundir, porque para los dos sonidos ponemos la lengua sobre los dientes y soltamos. Fijaos al hacerlo vosotros mismos. D. Su pronunciación dependerá de varios factores, pero por lo general se pronunciará como un intermedio entre la D y la T. No es exactamente lo mismo, pero bastante similar. Veamos varios ejemplos para ver su pronunciación exacta. Ton. A inicio de palabra suena algo más fuerte, pero no es una T exactamente, más como un sonido intermedio. Esta palabra significa dinero. En cambio, si la letra está entre medio, sonará exactamente como una D. Veámoslo con este verbo. 대답하다. ¿Notáis la diferencia entre la primera y las dos en medio de palabra? 대답하다. 대답하다. La última opción es bastante única, pues no hay muchas palabras en las que encuentres la D al final. En este caso os enseño una que significa pronto, en el sentido de que pronto sucederá algo. 곧. La pronunciación es de una D suave. Muchas consonantes a final de palabra coinciden en esta pronunciación. Os iré diciendo cuál a medida que las tratemos en los vídeos. Entonces tenemos sonidos distintos para esta letra dependiendo de la posición en la que se encuentre. Delante, que suena algo más como una T y D intermedia, ton. En medio, que suena como una D, 대답하다. Y al final simplemente una D o T suave. 굿. Eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido un vídeo útil. Me gustaría que en los comentarios me dejarais hasta 3 palabras que tengan la letra aprendida hoy junto a su significado. De esta manera, todos nos ayudaremos a aprender nuevo vocabulario. Si no se repiten entre los comentarios, mejor, así que date prisa antes de que alguien utilice tu palabra. Y si tenéis alguna pregunta, no dudéis en dejármela en los comentarios también. Os responderé lo antes posible. ¡Hasta pronto!